Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí estamos en un nuevo programa de Tu Voz Laboral, como todos los jueves a las 16 horas. Recuerden que es un programa presentado por Cacería de Avendaño. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo están todos? Hoy día vamos a estar hablando de un tema que es bastante fuerte, pero es necesario que lo tratemos, que es el tema de los accidentes fatales. Nadie debiera trabajar y morir, pero lamentablemente esto ocurre año a año. Y aproximadamente, ¿sabías, Dani, que mueren aproximadamente 200 personas en Chile al año? Harto. Entonces, En accidentes del trabajo. En accidentes del trabajo. Entonces, aquí lo importante es que los trabajadores sepan qué derechos tienen y qué derechos también tienen sus familiares cuando ocurre un hecho grave como el que vamos a hablar hoy día. O sea, es bien fuerte el tema, sin embargo hay que estar preparado para este tipo de circunstancias, o más que estar preparado, lo importante es que los trabajadores conozcan sus derechos y no solo nos vamos a centrar como en los efectos, sino también en que se puedan prevenir estos accidentes, que los trabajadores estén en conocimiento de que hay medidas que la empresa debe tomar para proteger su vida, su salud y evitar en el fondo accidentes graves o fatales como los que vamos a estar tratando el día de hoy. Sí, es algo que ocurre, tenemos que estar atentos, tenemos que, no sé, cuidar nuestra vida, utilizar los elementos de protección personal para que no estemos en esta situación. Así es. Entonces, bueno, estuvimos hablando en unos capítulos anteriores acerca de, en general, sobre los accidentes del trabajo, que es un tema que, bueno, nosotros como Cáceres de Avendaño conocemos muy de cerca, porque somos uno de los estudios jurídicos que se dedica a materia laboral que más ve accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ya llevamos más de 10 años dedicándonos a este tema, entonces es un tema que conocemos bien, que nos apasiona. Y es fuerte también cuando uno tiene entrevistas, como nos pasó esta semana, con gente que lo está pasando mal y que lamentablemente si llegan malas manos de un abogado que no sabe de este tema, puede ir por la vía equivocada. Sí, lamentablemente nos toca harto ver, entrevistar a familiares y que están tramitando a veces juicios con abogados que no son expertos y que a nuestros ojos y a la luz también de la jurisprudencia que es más reciente, realiza las cosas de manera incorrecta. Aquí vamos a hablar de qué es lo que debe hacer un familiar de una persona fallecida, qué derechos tiene, qué es lo que podría obtener en el caso de que fallezca algún familiar y cómo hacerlo de la forma correcta, que es lo más importante. Exacto, y no confiarse en el fondo de que porque hay empresas grandes, estas vayan a cumplir con todas las normativas de seguridad. Más bien, lamentablemente hemos visto que hay cosas que a pesar de que las empresas sean grandes, ¿lo decimos o no lo decimos? Sí, de hecho las empresas más grandes son las que... Oh. Dilo. No, las que más fallan en el fondo y las que tienen seguros, Sí. seguros comprometidos. Entonces, no les duele, en el fondo la plata no sale del bolsillo directamente de la empresa y esto es algo que mucha gente no sabe y por eso estamos acá para poder contarles. Sí, la idea es que los trabajadores sepan y que no sean considerados solamente como un número más, sino que sepan que tienen derechos, que las empresas tienen obligaciones y a los familiares que pueden exigirse aun cuando haya ocurrido un hecho como el del fallecimiento de un familiar cercano. Claro, primero vamos a hablar del contexto, luego vamos a poner ahí algunos casos, les vamos a ir contando. Bueno, el contexto de esto es la ley 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y el Código del Trabajo también, que en el artículo 184 dice que el empleador tiene el deber de cuidar la vida y salud de los trabajadores de manera eficaz. Este artículo se aplica para distintas cosas, o sea, desde que el piso tiene que estar limpio, que tienen que estar las faenas en circunstancias, digamos, de poder trabajar, que no hayan como riesgos, hasta también incluso en accidentes con resultado de muerte y enfermedades profesionales, ¿cierto? Sí, aquí es importante destacar que el empleador tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para evitar los accidentes del trabajo y tiene una obligación que responde de culpa levísima, hablamos los abogados, y eso quiere decir que debe responder como un empresario que atiende a sus negocios más importantes. O sea, la persona más preocupada es la que debe ser el empresario, porque hay otros tipos de responsabilidad como el buen padre de familia, que es la culpa, la responsabilidad que tiene un hombre medio. O sea, usted si es papá o si es mamá va a cuidar a sus hijos y eso es lo que espera toda la sociedad, que los cuide más o menos bien, ya. Pero cuando el empleador, o sea, cuando la ley establece la obligación respecto al empleador, él le exige aún más que un buen padre de familia, como un empresario que atiende sus negocios más importantes. Entonces, aquí el estándar sube, es el mayor.
En palabras sencillas, es súper difícil, digámoslo claramente, es súper difícil para las empresas este tema. Es súper complicado porque lo que les exige la ley es un rol no solo preventivo, sino también correctivo. Acá las empresas muchas veces dicen, no, pero si yo lo llevé a la mutual, yo lo llevé a la AT, si lo atendieron, le están dando todo, le están pagando las licencias. No, y firmó todas las capacitaciones. Firmó todo, pero la verdad que no es así. Y esto aplica tanto para los accidentes leves, graves o incluso los fatales. Acá la carga de la prueba, y esta es la gracia de estas demandas, al menos en sede laboral, que ya lo vamos a discutir. Y es que la carga de la prueba es del empleador. El que demanda es el trabajador, pero quien tiene que probar que cumplió con todas estas medidas para evitar el accidente es el empleador. ¿Cómo lo podría acreditar, por ejemplo, Sebastián? Lo podría acreditar con capacitaciones, con charlas diarias, también con la entrega de elementos de protección personal, no sé, con charlas, pero también de un personal profesional destacado. Es necesario que se cumplan absolutamente todas las medidas de seguridad para que se pueda evitar el accidente. Y también lo que tiene que acreditarse es que una vez que ocurre el accidente se establecieron medidas correctivas. Es necesario eso, porque si ocurre un accidente es porque algo falló, no es porque las cosas estaban bien. Y eso es lo que se tiene que demostrar en un juicio, que se aplicaron las medidas preventivas y también las correctivas. ¿Te acuerdas de la capacitación del juicio que tuvimos del trabajador que era haitiano y que la empresa dijo, no, mira, si yo lo capacité, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, la enorme lista de capacitaciones, pero resulta que el trabajador era haitiano, no entendía el idioma? Sí, no entendía, estaba todo en español y me acuerdo que en ese juicio entrevistamos a un testigo que dijo que era necesario, que le había entregado las capacitaciones a través de un compañero que hablaba español y creol. Pero eso no fue suficiente. El juez dijo, si usted va a entregar una capacitación, tiene que estar en el idioma que la persona lo entienda. Y que de repente son detalles, o sea, un abogado que no sabe el área podría decir, no, oye, están llenos de capacitación, nos va a ir súper mal, vamos a perder el juicio. Pero eso no es así porque la ley exige que la prevención de los accidentes sea efectiva. Entonces, cuando alguien dice que algo tiene que ser efectivo, es algo que ocurra en la realidad, algo que se evite. Tú tienes que tomar todas, no algunas, todas las medidas para proteger la vida y salud de tus trabajadores. Claro, se dice que la obligación es de medios, es decir, que el empleador debe aplicar el más alto estándar para las medidas de protección, pero las medidas deben ser de resultados, deben ser comprobables. Deben demostrar, y ahí está la dificultad. Claro, y hay funciones que son mucho más riesgosas que otras, pero todas tienen un grado de riesgo. Entonces el empleador tiene que adaptarse a cada uno de los trabajadores que tenga y detallar sus funciones para luego detallar los riesgos. Es típico que, por ejemplo, los ponen a un trabajador, le dicen, ya mira, tú vas a trabajar en esta máquina. Y le dicen, mira, funciona de esta forma, los pasos son 1, 2, 3. Pero no, el empleador tiene que enseñarle los riesgos que hay detrás de la utilización de esa maquinaria. Sí, y hay áreas que son críticas, y aquí le hablamos a los trabajadores de la construcción, a los que trabajan en tendido eléctrico, a los trabajadores portuarios, a los de las minas, que son generalmente los que se ven más expuestos a este tipo de accidentes, a los trabajadores del mar. Ellos son los que están más expuestos a perder la vida, son los que más se repiten en nuestra oficina, son los que más se repiten en las estadísticas. Entonces ellos son los principales personas que deben saber que tienen derecho a la seguridad y también a regresar a sus casas para poder seguir manteniendo a su familia y estar con su hijo o su hija. La razón por la cual la ley permite a los familiares, a los herederos, a las personas cercanas al trabajador demandar es porque esto es un dolor familiar. O sea, la pérdida de un ser querido, producto de la negligencia de un empleador que pudo haber tomado las medidas para evitar este suceso, esto es un dolor familiar. Y muchas veces la gente no logra comprender eso, no logra como determinar que realmente acá hay culpa del empleador. Sí, y obviamente cuando uno va a un juicio de estas características, lo que puede obtener es una indemnización en dinero. Y aquí sabemos con Daniela que no hay monto que pueda hacer sentir mejor a una persona, que pueda recuperar la vida de la persona que falleció, pero por lo menos sirve de alguna forma para hacer justicia, para que esto no quede en nada y para que no se vuelva a repetir y le pueda afectar a alguno de sus compañeros en el futuro. Eso a mí me parece súper importante, el que no se vuelva a repetir. Si la gente se queda en nada, en el fondo esto puede seguir pasando y hay cosas que son tan evitables que uno dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué la empresa no hizo nada?
y la empresa se excusa siempre, o sea, yo te diría que siempre en realidad, en que esto fue culpa del trabajador. Sí, y eso no es así. O sea, todos los casos son diferentes, pero la regla general es que el empleador tiene la obligación de dar protección a los trabajadores, y también el empleador, tenemos que decirlo, que también tiene un deber de autocuidado. Pero lo principal es la responsabilidad de la empresa. Claro, pero acá, o sea, de hecho los empleadores siempre dicen, oye, esto es autocuidado, él tenía que mirar, no sé, no meterse en una fosa. Sí, pero era responsabilidad tuya como empleador entregarle todos los riesgos que conllevaba estar en la fosa. Sí, es así. Y tampoco el empleador puede excusarse en experiencia anterior. Eso también es súper importante, porque hay veces que los trabajadores, por ejemplo, entran a una empresa y las empresas se aprovechan un poco de la experiencia de este trabajador y dicen, no, ¿por qué lo voy a capacitar si esta persona tiene 20 años de experiencia en el rubro? Sí, y de hecho nos ha tocado en varios juicios, no solamente los fatales, el tema del currículum, que exhiben el currículum del trabajador como si fuese una prueba de experiencia. Y ahí es donde nosotros ganamos, porque les decimos, oiga, bueno, si bien en el currículum aparecía que tenía experiencia previa, ¿cómo usted acreditó que tenía esa experiencia? Y ahí nunca lo pueden demostrar. Se basan en un documento que no está firmado por nadie. Claro. Y que, aparte que puede tener experiencia, pero ¿qué calidad de experiencia tuvo? No, y además que no puede, la empresa no puede excusarse en eso, en decir, no, si este tipo sabe hacer esto. Claro. O lo típico que aprenden mirando. No, yo aprendí mirando a un compañero. Esto es muy, muy común. Sí, y de hecho la excusa los tribunales generalmente dicen, si usted dice que el trabajador tiene experiencia, está queriendo decir que no era necesario capacitarlo tanto. Por lo tanto, relajó las medidas de capacitación, de seguridad, y por lo tanto hizo que el accidente fuera más probable. Así que, bueno, todas estas cosas no se las va a poder decir cualquier abogado, va a tener que ser un abogado experto. Y es por eso que es necesario contratar, asesorarse por abogados que realmente tengan las herramientas para poder representarlo. Así es. A la vuelta vamos a estar viendo casos y ahí los vamos a estar comentando para que sea un poquitín más dinámico. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. Hoy estamos hablando de un tema bien serio, por eso estamos como... Juanito nos sacó hasta la más música. Más serio. Sí, pongámosle música, por favor, a esto. Eso, gracias. Me dio hasta pena hablar ahí. No, pero es que es un tema triste, pero vamos a tratar de hacerlo más dinámico, dar algunos ejemplos, porque obviamente la gente quiere escuchar, quiere saber y no ponerse tan triste. Sí, no, está bien. Les tenemos datos sabrosos, porque sabemos que les gusta el chismecito. Ya, vamos a poner el WhatsApp de la radio para ver si quieren enviarnos sus audios, sus consultas al más 569-6355-0152. Pueden contarnos sus casos, si es que tienen algún accidente del trabajo que haya ocurrido, que les haya pasado, conozcan a alguien, hayan visto alguno en las noticias y tienen dudas. Todas esas cosas nos pueden comentar. Por nuestra parte, ya, estábamos hablando entonces de los accidentes. Es importante que la gente sepa también que hay instituciones involucradas, como por ejemplo la Inspección del Trabajo, ¿cierto? Que tienen que hacerse presente en el caso de los accidentes graves. Estamos en el caso de que hagan una investigación por accidente. Tiene que haber ahí todo un tema de pruebas también que se va a acreditar en un juicio. Claro, cuando ocurre un accidente fatal tiene que informarse tanto a la Inspección del Trabajo como a la Seremía de Salud de que el accidente ocurrió, claro, para que vayan inmediatamente a fiscalizar. Ahora, no es que se constituyan las dos instituciones, sino que es la que llegue primero. Claro. Porque si tuvieran que hacer las dos el informe, podrían entrar en contradicción. Entonces, por eso la ley dice que el que se constituya primero. Y tiene que haber una paralización de las faenas, en el caso de los accidentes tanto graves como fatales, ¿ya? Esta semana estuvimos con una familia de un trabajador que falleció, que él prestaba servicio hace un tiempo para el puerto de Coronel. Tenemos hartos casos en Puerto Coronel. La verdad es que son... Bueno, la empresa es bastante negligente. Siempre nos llegan casos de accidentes graves. La verdad que Coronel, siendo una ciudad con tanta magia, tan bonita, con tanta historia... hoy día mucha gente que vive tanto en Lota como en Coronel trabaja para el puerto de Coronel. Es un puerto muy grande que está en nuestro país, que mueve mucho dinero y que debiera tener como prioridad a sus trabajadores. Sin embargo, el último tiempo se ha
han desarrollado una serie de situaciones que han llevado a que se produzcan accidentes del trabajo que incluso han resultado con la muerte de alguno de sus trabajadores. El caso que comentamos, salió en todos los medios y es de un trabajador que murió por gases. Habían carbón y el carbón emite un gas que terminó siendo fatal para este trabajador, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué debió haber hecho la empresa? O sea, medir gases, claramente. El puerto de Coronel hoy día tiene una serie de riesgos. Tenemos varios accidentes del trabajo que tienen que ver con caídas, con intoxicaciones, con distintos riesgos que se producen en la faena y que la familia nos dijo una frase que me quedó bien marcada. Nos dijo que los trabajadores pensaban que los accidentes eran culpa de ellos. ¿Por qué el trabajador se metió a esa fosa? ¿Por qué el trabajador siguió la instrucción de su empleador? Sí, lo más importante es que el concepto de quién debe cuidar no lo tienen claro. Piensan que es el empleador, como que solamente tiene que darle su remuneración y ahí se termina su deber. Pero no es así. Y de hecho lo que me impactó a mí personalmente son los bajos sueldos. O sea, que tienen bajos sueldos y más encima están expuestos a fallecer en el trabajo. Me parece sumamente grave. Y sin saberlo, sin tener conciencia, sí. Porque recordemos que el deber del empleador es desde informar los riesgos hasta hacerse cargo, digamos, de todo el proceso para que estos accidentes no ocurran, que también, por ejemplo, supervisar. O sea, en esa faena, en el caso que estamos comentando, debió haber existido un supervisor que dijera, oye, no puedes bajar porque acá está la medición de gases que hicimos, este gas es peligroso, y a pesar de eso, mira, tú tienes esta mascarilla que es especial para los gases, que en el fondo si te expones a un gas por X razón, no te vas a morir. Pero acá hay una serie de cosas que fallan, que no se prevén. No se prevén a pesar de lo obvias que podrían llegar a ser, pero no así para los trabajadores. Y de hecho, un asunto importante es que el accidente le faltó, como dice la Dani, el tema de la medición de gases, y recién el año pasado, a fines del año pasado, se implementó el sistema de medición. O sea, pasaron 3 años y recién se tomaron medidas. Durante ese tiempo podría haber fallecido cualquier otro compañero de trabajo y no hubiese importado. Porque claramente las faenas seguían funcionando. O sea, a pesar de tener un accidente tan grave, obviamente Puerto de Coronel sigue funcionando. Se paralizan las faenas durante unos días mientras se constituyen en el lugar las instituciones para hacer los informes. Pero luego nos olvidamos y seguimos. O sea, al final hay que seguir produciendo. Claro, esa es la tónica. Bueno, y aquí viene otro punto. El tema de cuánto vale, en definitiva, el que un trabajador fallezca. Y ese es un cálculo que probablemente hacen las empresas. O sea, porque es un costo para ellos. Tienen que calcularlo de alguna forma. Y si no se preocupan es porque no es lo suficientemente costoso para que se preocupen. Y ahí está el punto importante que tienen los tribunales de justicia, es de otorgar indemnizaciones que sean acordes con la vida de los trabajadores y trabajadoras. Para que de esa forma puedan preverlos y que si ocurre, les resulte caro. ¿Para qué? Para que en definitiva puedan implementarse esas medidas y no ocurra de nuevo. Ahora, hay que saber bien qué vía seguir, porque como todo en la vida hay distintos caminos. Entonces, en este caso no es la excepción y la jurisprudencia también ha ido cambiando. Entonces tenemos como la vía más obvia, que es la vía penal, que es la vía que la mayoría de los abogados conoce, que en el fondo es, oye, mira, vamos a demandar penalmente a la empresa porque sucedió este tema. Me acuerdo de un caso, un trabajador de una grúa también, que es bien fuerte. Sí, generalmente ahí, esto es típico en las noticias que dicen, se interpuso la querella o la denuncia por quienes resultan responsables. O sea, nadie es responsable. En un accidente de la empresa, probablemente la responsabilidad se diluye entre varias personas y al final ninguna es completamente responsable. Además que la justicia penal busca sentencias penales, busca resarcir el daño desde el punto de vista penal. Quiero que a este tipo lo condenen y al final es muy difícil establecer ese tipo de responsabilidad por esa vía. No es imposible, claro está, pero también la justicia penal es muy distinta a la laboral y a la civil, sí. ¿Cierto? Entonces, vamos en concreto, un trabajador fallece, ¿qué podríamos hacer? Sí, bueno, primero lo que se debiera hacer es ver si el caso, o sea, si la persona, es súper duro decirlo,
pero si la persona fallece de forma inmediata o no. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque si sufre durante un periodo de tiempo, por ejemplo, está en la UCI o en la UTI y luego fallece, el dolor es mayor para la persona que está sufriendo, que sufrió el accidente. Por lo tanto, eso permitiría a los familiares, luego de la persona fallecida, informar esto al abogado, y el abogado diligente lo que deberá hacer es demandar la indemnización por el fallecimiento por la vía laboral y alegar el daño moral por transmisión. Es decir, los familiares van a alegar el daño que sufrió directamente la persona fallecida. Eso por una parte. Ya, entonces, tenemos dos vías, independiente de la vía penal, civil, acá estamos hablando como de la indemnización de perjuicio. Vamos a ir por la vía laboral, en este caso. Y tenemos dos tipos de indemnizaciones. Una que tienen que ver con el daño propio de la persona que fallece, que es el que mencionó recién Sebastián. Claro. Y la otra que tiene que ver con el daño de los familiares. Claro, si el accidente produce un fallecimiento inmediato, puede que no exista un daño moral por parte del trabajador. Bueno, así lo entienden algunos tribunales. En el fondo se murió al tiro, no sufrió. Claro, no sufrió, hubo una muerte instantánea. Pero hay casos donde hay una agonía y eso obviamente genera un dolor mayor. Hace aproximadamente un mes hubo un caso en Pudahuel de un trabajador que cayó en una fosa y estuvo muchas horas adentro. Ahí claramente podría haber una agonía y el trabajador, y se podría demandar como en nombre del trabajador. Claro. Es como yo demando por el que falleció y además demando mi propio daño como heredero, como persona cercana a esta persona fallecida. Claro, de lo que estaba hablando se denomina daño por rebote. O sea, yo no es que esté demandando el daño de la persona que falleció, de mi familiar, sino que estoy demandando el daño que yo como familiar estoy sufriendo. Esa es la diferencia. Pero bueno, esto se puede tramitar a través de dos vías. Y ahí queríamos llegar, a través de la vía civil, que son los tribunales civiles, los juzgados de letras, y por otro lado están los tribunales laborales. No me van a creer, pero hay algunos abogados que deciden demandar por la vía civil cuando esto es claramente una competencia de los tribunales laborales que está expresamente señalada, donde no hay ninguna discusión. Hoy día. Antiguamente la había. Antes la había. Pero es porque hay abogados que no se especializan en esto, que no o que no se actualizan. No se actualizan. Pero hoy día, claro, año 2025, está zanjado que esto se puede ver en vía laboral. Claro, y el problema de esto es que si uno elige la vía civil, los trámites son mucho más lentos, podrían durar perfectamente 10 años. Hasta más. Hasta más. Y en cambio, si uno elige la vía laboral, esto es mucho más rápido porque más o menos dentro de un año y medio se podría resolver todo el asunto, tanto en primera instancia como ante la Corte de Apelaciones e incluso Corte Suprema. Entonces, la elección es muy importante. Exacto. Y aparte, el tema de las indemnizaciones también... son distintos los montos. Son distintos los montos. Sí, son claro. distintos los montos y es mucho más conveniente en materia laboral. O sea, un juicio civil es a la antigua. Se puede demorar 10 años, súper lento, no avanza nada. En cambio, el juicio laboral es como en la tele, es como la jueza. Claro, la jueza con la audiencia. Ya. ¿Y usted qué dice? ¿Y qué dice el otro? Es mucho más rápido, ¿ya? Pero bueno, vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a estar viendo algunos casos. Seguimos conectados al www.radiohoy.cl porque somos el sonido de tu vida. Ya. Juanito acaba de decir que la próxima semana nos va a tener café listo. ¿Ah? Vamos a dejar registro. Sí, vamos a dejar registro de esta situación. Oye, no, lo peor es que dice que a los demás invitados, no, a los demás... Acaba de decir, ¿sí? Dijo, a los demás yo les dejo café listo. Claro. ¿Qué tipo de discriminación arbitraria? Y dice que no nos da nada porque nosotros traemos nuestras botellas y nuestros cafés de afuera. Ya, Juanito. Ah, bueno, si ustedes van en busca de un abogado acá sería Avendaño, nosotros sí les damos café. Sí, muy rico. Café, galletas. Sí, café de grano, estupendo, rico. Así que pueden ir con todo gusto. Santa Beatriz 100, oficina 1106, Providencia. ¿Metro Pedro Valdía Sí. o Metro Manuel Montt? Estamos al medio de los dos. Eso. Y además, cuando tenemos clientes importantes, al término del juicio, los invitamos a comer. Sí, a celebrar. Tenemos un cliente... Y nosotros los invitamos. Nosotros los invitamos con sus familias, aclarémoslo. Sí. Sí, ¿no? Sí, Cáceres de Avendaño, muy solidario. Bueno. No como Juanito. Aquí estamos. Oh, me gustaría tanto un café.
Ya. Oye, Dani... Accidentes. No, espera. ¿Viste la película ¿Cuánto vale la vida? No. Ya, bueno, es una película que está en Netflix, pueden verla. Y ahí se trata de el atentado del 11 de septiembre. Y se trata de las personas, de los familiares de las personas que murieron en las Torres Gemelas, que demandan a Estados Unidos, al país. Y ahí se empiezan a calcular cuánto vale la vida de cada una de las personas. Y empieza una discusión de si la vida vale lo mismo para todos o las personas tienen diferentes valores. Y es bien importante eso porque es algo parecido ocurre en Chile cuando se demanda. Y se puede calcular el tema de los años, o sea, cuántos años tiene la persona, cuál es su remuneración, y esos son factores que son importantes para el cálculo. ¿Influye si era un famosillo, así como Felipe Camiroaga? La vida de él vale más. Yo creo que influye, pero no, bueno, vean la película. Porque si digo eso voy a estar ya, funado. Listo, ya, Así está que bien, ¿quieres que diga que Felipito tiene más valor que yo, que tú? ¿O que Juanito? Sin duda, no tengo dudas. Sí, pues, pero es feo decirlo. Ah, ya, está bien. Ya, vamos a ver un video. Juanito, por favor, ¿puedes poner el video? Dame un segundo. ¿Te das cuenta que si hubieses tomado café estarías más despierto? ya vamos a aclarar que estos son videos que no son fatales, pero que podrían haberlo sido. Fuerte, ¿cómo vamos a estar poniendo videos fatales? No, estamos hablando de accidentes graves que pueden terminar con resultados de muerte. Les dije. Ese es típico chileno. Les dije. Eso sí que es típico chileno. Eso bueno, sí. este es un accidente que ocurre en un puerto donde milagrosamente el trabajador que está en la grúa que aparece ahí se salva. ¿Y cómo se salva? Saltando. Igual él salta de aproximadamente 2 metros. Pero real milagrosamente. Sí. Podría haber resultado una tragedia, pero milagrosamente no ocurrió. Ya. El caso, bueno, para quienes nos están escuchando y no nos están viendo, mostramos un video de una grúa que en el fondo se cae. El trabajador salta para poder salvar su vida porque la grúa se desploma. Claro, al parecer había una falta de compensación de pesos, que es bastante frecuente en el tema de las grúas, que se calculan mal los pesos porque obviamente están tirando de un lado y tiene que haber el peso que le haga el contrapeso. Y ahí es donde se producen estos desniveles y termina cayendo la grúa. Pero piensa que todo esto, o sea, puede fallar, siempre puede fallar algo si somos humanos. Y por eso el empleador tiene este deber tan importante de que estas cosas idealmente no ocurran. Acá el empleador tiene que acreditar que, por ejemplo, capacitó bien a los trabajadores sobre los riesgos, sobre el peso que tenía que tener la grúa, sobre qué pasaba si se iba para un lado o para el otro. Y algo también que pasa mucho es que ocurre un accidente de esta gravedad o de cualquier otra gravedad y los trabajadores corren en círculo. Sí. No saben qué hacer. Y eso no está bien, porque el empleador tiene que tener un protocolo claro de actuar en caso de que ocurra un accidente. Sí, este accidente ocurrió en el puerto de Antofagasta. Donde, de nuevo, generalmente uno piensa que los accidentes van a ocurrir, no sé, en las minas o en el tendido eléctrico, pero también ocurren mucho en los puertos. Y esta es la prueba de que eso es así. Así que a los trabajadores de puertos los invitamos a, si tienen algún familiar o si tienen algún compañero y no saben qué hacer, pregúntenos, háblenos. Acá sería Avendaño, podemos asesorarles, tener una reunión, ya dijimos, con galletas. Café, no como Juanito. No, es que a veces los trabajadores advierten el riesgo, pero no saben qué hacer. Por ejemplo, dicen, no, si yo trabajo en una faena súper peligrosa. Por ejemplo, una audiencia que tuvimos esta semana con una de las abogadas de nuestro estudio, con Pía, de un trabajador que constantemente se subía al techo. Y la señora declaró en el tribunal y decía, yo siempre le decía, viejo, no te subáis allá arriba, no te subáis allá arriba. Y mala la declaración, sí. Bueno, pero viejo, no te subáis, le decía. Ya, pero ¿acaso el trabajador decide si subirse o no? O sea, claramente el trabajador no tiene esa facultad. O sea, es si el empleador. Tiene que haber un supervisor que le diga, oye viejo, bájate. Pero claro, y lo mínimo es subirse con un arnés. O sea, si saben que está sobre altura, las labores de altura son una de las más riesgosas. De hecho, en el caso que te estoy comentando, el trabajador quedó tan mal que perdió la memoria.
Se pegó en la cabeza. Se pegó en la cabeza, se pegó muy fuerte. Tiene pérdidas de memoria, tiene fracturados los brazos, las piernas, está fracturado completo. Ese caballero le cambió la vida. Es el que hay un video de eso. Sí, hay un video porque se sube a un techo en un terminal, Sí. que era un funcionario de la municipalidad. Y el caballero obviamente iba con De escalera. la municipalidad de San Vicente. No. Sí, que lo hemos Sí, ya, demandado ya. varias veces. Bueno, ya. Y resulta que al trabajador le dicen, toma, mira, anda a mirar si hay goteras en el techo. Y le pasan una escalera. Y después la municipalidad dice, no, pero es que yo nunca le dije al trabajador que se subiera a reparar el techo. ¿Y qué tú vayas a mirar con una escalera en la mano? Sí, y yo me acuerdo porque yo fui a esa audiencia preparatoria y vi al trabajador caminando por el techo y de repente desaparece. Y después hay otra toma más abajo que aparece que estaba en el suelo. Tenemos otro juicio en Colina, por Y se ejemplo. pegó en la cuneta. Sí, Eso sí. fue Sí, lo pasó que le por- generó más daño. Y cayó de cabeza. Cayó. Sí, sí. Porque si no, habría quedado con otra parte más dañada, pero la cabeza fue lo que principalmente se fracturó. Hace años atrás, ¿te acuerdas? Tuvimos un caso de un trabajador que una grúa le agarró la cabeza. Eso fue muy heavy. Sí, no porque fue un brazo mecánico. eso, un brazo mecánico, le agarró la cabeza y la cabeza le quedó, pero literal, como una pelota de fútbol aplastada. Claro. Y él era igual un milagro el señor ese caballero, porque él caminaba y todo. Claramente tenía problemas terribles de vértigo, problemas también de memoria, problemas en el fondo graves, pero que no quedó con daño neurológico, no quedó como con ninguna secuela tan grave. Sí, me acuerdo de él que después estaba tan agradecido porque lo habíamos ayudado y aparte, bueno, al principio tenía la fractura que era expuesta, quedó con... O sea, le faltaba una parte de su cráneo. Era heavy, era una cabeza, él siempre andaba con gorro, porque era mirarlo y mirar una pelota aplastada, le faltaba un pedazo de cabeza. Sí, pero luego le pusieron una prótesis y pudo recuperar más o menos su normalidad, la que tenía antes. Y salió con una muy buena indemnización. Sí. Sí. Me acuerdo de otra trabajadora también de una empresa que veía frutas en Buin. Una frutícola. Una empresa X. La cosa es que ellos tenían líneas de producción y en estas líneas de producción estaba la fruta y ella como trabajadora tenía que ir seleccionando qué fruta estaba buena, qué fruta estaba mala, qué sé yo. Y me vas a creer que las líneas de producción estaban más o menos a una altura de 1,10 metros. Así, alta. Entonces el trabajador tenía que pasar por debajo de la línea. Y ellos usaban una cofia. Estos como gorritos. El gorrito panadero. Y que el gorrito panadero y que tiene como objetivo en ningún caso cuidar la cabeza. O sea, es que no se te salgan los pelos nomás. Pues como que no la fruta no esté ahí con no se te pelos caiga. sueltos, que no se te caiga. Y esta era una chica de 18 años. Adivinen lo que pasó. Estaba pasando bajo la línea de producción y la línea le agarra el pelo, le agarra la cofia. Ella quedó literal colgando de la línea. Fue muy fuerte esa situación y a ella se le salió todo el pelo, todo el cuero cabelludo y el daño moral que ella tuvo fue súper fuerte porque ella tenía 18 años, era una niña muy pequeña, con una autoestima muy alta que pasó a no tener cuero cabelludo. A ella le tuvieron que hacer injertos. La verdad que espero que hoy día haya podido rehacer su vida como ella en ese momento me lo dijo que iba a hacer, porque con la indemnización iba a estudiar prevención de riesgo. Oh, qué fuerte. Sí, la familia de ella, bueno, muy bonita, la apoyaron un montón. Y ahí el papá me decía, o sea, mi hija pudo haber muerto en este accidente. Muchas veces llegan con eso, yo podría haber muerto. Y lo otro que nos pasa harto es trabajadores que desarrollan funciones en altura, les pasan el arnés, pero no les dicen dónde deben asegurar la línea de vida. O sea, andan con el arnés puesto, pero esto está amarrado prácticamente al mismo arnés. O sea, eso no sirve de nada. Y después, ¿qué pasa con las empresas? Le echan la culpa al trabajador de que no lo amarraron como correspondía. De hecho, con eso me acuerdo de un trabajador que estaba arreglando en la madrugada, estaban arreglando uno de estos pórticos de tag y estaban en altura también. Tenía arnés, tenía cuerda de vida, sí, pero anclada a nada. Entonces él cayó de la altura de un pórtico, imagínense. Sí. Cayó pero aplastado, tremendo. Bueno, muchos de los casos que vemos día a día en la oficina podrían haber resultado de otra forma. Lamentablemente ocurre más de lo que esperamos,
pero también gracias a la suerte, no sé, a alguna divinidad quizás. Gracias a Dios. Gracias a Dios, es que yo soy más politeísta. Ya, ok. No ocurren tantos accidentes fatales, pero se pueden evitar aún más. O sea, de verdad que los accidentes que vemos son absolutamente evitables. Son absurdos. Y sabiendo que hay prevencionistas de riesgos que estudian esto, que no se preocupen o que las empresas no echen mano a las platas que tienen para prevenir los accidentes, la verdad es que nos parece lamentable. Y por eso estamos haciendo este programa hoy día, para prevenir. Así es. Bueno, vamos a un corte y ya estamos de vuelta conversando sobre los accidentes del trabajo. Ya, estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. Estamos hablando sobre los accidentes del trabajo que son graves, que pueden terminar con resultado de muerte. ¿Nos ponemos serios, por favor? ¿Por qué? Es que Juanito, no sé qué le pasa. ¿Viste que tenía otra música? Ya, enchúfate. ¿Podemos ponernos serios? ¿Este tema es serio? Ya, vamos, volvamos. Estábamos hablando de los accidentes. Estamos hablando de los casos de accidentes graves. Graves y fatales, que pueden terminar en resultado de muerte, que han tenido resultado. Hay otros igual que han tenido secuelas súper graves. ¿Podemos mostrar el video? Tenemos un video de... Tenemos una causa que tuvimos, de hecho está en la corte, en el tribunal de Colina, que era un trabajador que se encontraba apilando mallas enormes. Esas mallas ACMA que son súper pesadas, deben pesar, no sé, unos 100 kilos, a lo menos, pero aquí se le cayeron varias encima. Ese fue el tema. Sí, porque estaban apiladas de forma vertical. Imagínense el riesgo. Habían muchas mallas ACMA. Mira, ahí va el video. Están todas estas mallas, si se fijan, hay unas horizontales y ahí están estas otras verticales. Se ven ahí a varios trabajadores abajo manipulando estas mallas y de repente, ¡ah, Dios mío santo! ¡Oh! Sí, lo que pasa con esas mallas es que se entrelazan y al final si uno saca una, como que agarra la que viene y aquí hubo una sucesión de agarres de cadena que terminó cayendo sobre el trabajador. Evidentemente el trabajador quedó con múltiples fracturas en su cuerpo. O sea, la verdad que yo creo que es un milagro de Dios ese caballero, porque le cayeron una cantidad de kilos encima y todo por la negligencia de la empresa. ¿Cómo vamos a apilar estas mallas de forma vertical? Si es tan peligroso hacer algo así. Además, los mismos trabajadores moviéndolas de forma manual, habiendo tanta maquinaria. Sí, se podría haber separado. De hecho, hay unos separadores de las mallas ACMA que no se ocuparon y que es una de las cosas que nosotros alegamos en la demanda. Así que esperamos, está en la corte la causa, así que esperamos que se resuelva y se haga justicia. De todas maneras, estoy segura que sí. De todas formas, es importante, igual siempre le decimos a nuestros clientes, cuando nos relatan sus accidentes, les preguntamos, ¿qué pudo haber hecho el empleador para que esto no pasara? Yo le digo, mire, así como yo soy experta en esta área, yo en el fondo conozco mi área, usted conoce la suya, entonces usted ayúdeme y dígame, ¿qué pudo haber hecho el empleador? Y ahí es cuando empiezan como a pensar y a decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, acá pudo haber otra forma en que se apilaban, pudo haber una grúa, puede haber distintas medidas que el empleador pudo haber tomado para evitar este tipo de accidentes. Sí, sabes que algo pasa cuando ocurre un accidente de estas características, que inmediatamente la empresa se acerca a la familia y ahí empieza a ofrecer plata. Ofrece firmar documentos. Y la gente, los familiares están tan afectados que terminan firmando y aceptando muchas veces cuestiones que luego se arrepienten cuando buscan asesoría. Así que a las personas que están viviendo ese momento, les pedimos que no firmen cualquier documento, que no reciban dinero, porque en principio parecería que está bien intencionado, pero a veces hay una verdad que está oculta detrás y es mejor buscar asesoría. Y de esa forma evitan estar lamentándose con posterioridad. También tienen que saber los familiares que existen seguros de responsabilidad patronal. Generalmente las empresas grandes tienen seguros
pero no se les informa a la familia, porque estos seguros solamente se activan cuando hay una demanda. Y además también tenemos que aclarar que el titular del seguro es la empresa, no es el trabajador. Entonces, independiente de que hay empresas que tienen seguro, generalmente negociados por sindicatos, donde si hay un accidente se le paga directo al trabajador, pero eso es distinto. Estamos hablando de seguros de responsabilidad civil, donde el beneficiario es la empresa. La empresa responde y el seguro es el que paga. Sí, y generalmente, bueno, el tema del monto que podría obtener igual es algo que se discute. No podemos decir, mire, el monto por una persona que fallece en materia laboral es tanto, porque va a depender de diferentes circunstancias, como dijimos en el tema de la película, va a depender de la edad. No es lo mismo que fallezca una persona de 18 años que una de 90 años. No es lo mismo que fallezca una persona que tenía 10 hijos a que tenga solamente un hijo. Entonces hay varios factores que son importantes y que van a hacer que un monto sea mayor en un caso y en el otro sea menor. Pero en rangos generales podríamos decir que más o menos la media va en aproximadamente 100 millones por persona que fallece. Eso es más o menos. Pero hay casos que se escapan de la media y podrían ser perfectamente 800 millones, pero hay casos que se otorga un monto mucho menor, que va a depender, por ejemplo, si se expuso imprudentemente al riesgo el trabajador, ahí podría ser el monto menor. En definitiva, va a depender del caso a caso. Eso es súper importante. En caso de que haya una exposición imprudente, en el fondo que el trabajador haya hecho algo para que el accidente se produzca. El típico caso de las máquinas, no es que el trabajador metió la mano en la máquina. Bueno, ahí hay que ver una serie de factores, si es que había supervisión, si es que estaba bien capacitado, si sabía los riesgos de la máquina. Pero si el empleador hizo todo eso y aún así el trabajador metió la mano en la máquina, ahí podría haber una exposición imprudente. En el fondo el trabajador hizo algo para que el accidente terminara por producirse. Así es. Lo que tiene que hacer el empleador en definitiva es tratar de reducir lo mayor posible dentro de sus capacidades y posibilidades los riesgos. Es decir que en definitiva lavarse las manos, decir como mire, aquí tenía capacitación, tenía un prevencionista de riesgo, supervisión directa, todas las mañanas le hablábamos de los riesgos y aún así ocurrió el accidente. Claro, pero nosotros igual entramos en el detalle, es decir, cuando interrogamos testigos y generalmente llevan a prevencionista de riesgo, preguntamos, pero usted, ¿cuántos prevencionistas hay? No, uno. ¿Cuántos trabajadores son? 500. O sea. Y algo clave es cuando le preguntamos a los testigos si el prevencionista de riesgo estaba en la oficina, sí, generalmente trabajando, o era del prevencionista que se pasea. El segurito. Y generalmente el prevencionista está en la oficina haciendo tablas Excel, sí, haciendo capacitaciones escritas, pero oye, ponte el casco, oye, claro, ponte el arnés, sujétate, eso Mira, no ocurre. Vamos a ver ahora el video de otro accidente que tenemos en nuestro estudio. Cacería de Avendaño es una causa que tenemos en Melipilla de un trabajador que desempeña funciones como técnico eléctrico. Era de los típicos que iba a los postes a revisar el tema de la electricidad. Acá lo que pasó fue que el supervisor le dijo, sube nomás, que es el apellido, no lo voy a decir. Sube nomás, está todo listo, sube, no hay riesgo, le dijo. Acá, y la persona, los trabajadores, de hecho fueron dos, mira. Los trabajadores suben y se electrocutan. Sí, mira cómo salta. Mira, vamos a ver. Este tema de tendido eléctrico igual es súper grave porque, es claro, grave. Porque la persona que está... de verdad que es muy recurrente el tema de los accidentes en el tendido eléctrico. Yo creo que es antes, tienes que retroceder. A ver, mira, aparte le pasa a una persona y luego los trabajadores que van a rescatarlo. Cómo está. Mira, ahí el trabajador, mira cómo está colgando. Está ahí. Está colgando, literal, colgando de el cable. Si se fijan ahí, el empleador sí le proporcionó elementos de protección personal. Ahí tenemos un trabajador que cuenta con arnés. Claro, si está colgando es porque tenía el arnés. Tenía el arnés y tenía el arnés bien anclado, porque si no habría caído al suelo. Entonces, ok, tenemos una medida de seguridad, pero ¿cuál falló ahí? Es la supervisión de que le dijeron que en el fondo el cable, los cables que iban a arreglar no llevaban corriente, claro, y sí la llevaban. Eso técnicamente, y lo hablamos mucho en los tribunales, es la planificación del trabajo. El trabajo aquí estuvo mal planificado, no se evaluó si es que estaban o no con electricidad, no se cortó la corriente donde corresponde, y eso en definitiva fue lo que causó el accidente, no que el trabajador hubiese hecho una mala maniobra.
Y en definitiva, ¿y qué pasó ahí en ese caso, Dani? Tenemos audiencia, a continuación de audiencia ahora en abril, pero ahí la empresa le echaba la culpa al trabajador. Acá presentaron el currículum y decían, no, mira, este trabajador tiene muchos años de experiencia y él sabía que podía haber electricidad. Eso es y te lo juro, textual en la contestación. El trabajador sabía que podía haber electricidad. Oye, pero ahí estás traspasando absolutamente el deber de responsabilidad que tiene el empleador hacia tu trabajador y eso no puede ser. Claro, y más encima, y ahí lo más increíble es que está el supervisor, porque se supone que el que tiene que supervisar las funciones y que tiene que corregir si es que se está haciendo algo que no corresponde, que no ocurrió. Claro, ahí también hay una responsabilidad por el hecho del dependiente. En el fondo, el supervisor trabaja para la empresa y es el que comete algún error, que cometa algún tipo de negligencia. El que responde en definitiva es la empresa, no la persona como persona natural, ¿cierto? Porque el vínculo es entre el trabajador accidentado y su empresa, y es la empresa la que tiene el deber de seguridad que ya hemos mencionado a lo largo de este capítulo. Claro, aquí cuando están los trabajadores expuestos a alguna función que es riesgosa, que puede afectar la vida, lo que tiene que hacer es planificarse, y debe haber una planificación de pasos. Puede ser, no sé, 3 pasos, 7 pasos, y tienen que cumplirse. Cuando se saltan esos pasos es cuando ocurren los accidentes. Cuando no hay esa planificación, también ocurren los accidentes. Son evitables. Exacto. Entonces, bueno, hemos estado hablando el día de hoy acerca de los accidentes del trabajo, de los accidentes graves que pueden terminar con resultado de muerte. Mostramos ahí unos videos de causas nuestras, algunas, bueno, la mayoría, que nosotros estamos viendo en Cacería de Avendaño, que hemos visto a lo largo de nuestros 10 años de experiencia y que igual son casos súper fuertes que han ido marcando, pero que generalmente terminan con una muy buena indemnización para los trabajadores y para sus familias. Sí, y bueno, si alguien está viviendo este proceso que es difícil y en el momento en que ocurre el accidente no quiso hacer nada, que pueden ser muchas personas que prefieren vivir el duelo. El plazo para poder hacerlo es de 5 años. O sea, si usted no quiso hacer esto en su momento porque estaba dolido, no quería acordarse nada, y ahora se acordó o nos está escuchando y cree que puede tener derecho a una indemnización, consúltenos. Si conoce algún compañero de trabajo o sus familiares que están también pasando por este momento, también nos pueden contactar y los podemos ayudar con gusto. 2 cosas rapiditas antes de terminar. 5 años que se cuentan desde la ocurrencia del accidente, y lo otro, aunque hayan firmado finiquito, igual pueden demandar. Así que si tuvieron un accidente, si conocen a alguien que haya tenido un accidente, a pesar de que ya no trabaje en la misma empresa, que haya firmado finiquito, contáctenos para que podamos evaluar su caso y ver si usted tiene derecho a una indemnización en dinero. ¿Ya? Así que, bueno, nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Ahí vamos a estar conversando acerca de otro tema interesante de derecho laboral. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos, cuídense. Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales.